Hola, buenas noches. Si les parece, vamos a empezar. Pues nada, estamos aquí. Pues nada, estamos aquí en este lado, tres súper aficionados al mundo de las dos ruedas. Ya nos explicarán esta apasionante aventura que han hecho de atravesar toda África. Bienvenido, Lucas, Pablo, Alex, Pablo, bienvenido. Y perdonad si no se lo han preparado muy bien, porque llevan 90 días muy ocupados. Bueno, pues si os parece que se confirma. Pues venga, Alex. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esto será muy familiar, ¿vale? Porque estamos todos en familia, pues aquí no hay nervios. Esto, si alguien tiene preguntas, bueno, de hecho reservadoslas para el final, porque Carlos también va a ir haciendo preguntas. Carlos Sotelo, una gran eminencia, dakariano. A nosotros nos encanta tener un auténtico dakariano del París-Dakar de verdad haciéndonos preguntas. Dice mucho de lo que es este proyecto, ¿no? Que nos gusta la aventura. Y nada, gracias a todos por estar aquí presentes. Así que arrancamos. El tema de la presentación lo hemos hecho los tres a 6 distancias, entonces es como, vale, ¿te toca a ti hablar o te toca al otro? Será muy dinámico, ¿vale? Aquí no hay presión, ¿vale? Pues, Eric, siguiente slide. África es el continente más salvaje y más desconocido, podemos decir. Si tuviera que escribir este viaje con una pequeña frase, sería la aventura de Libia. Eso, un sueño de realidad. Selotec. Esto es África y es así que entenderlo tal y como es. Me llamo Alex Costa, tengo 29 años y me gusta. Soy Pablo y soy apasionado de las motos. Yo soy Lucas Port y bueno, como Alex y Pablo, soy un grande apasionado de las motos. Vale, pues nada, antes de nada queríamos empezar agradeciendo a todas aquellas personas que nos han ayudado, que tiene un mérito que lo hemos hecho nosotros porque cuando empezamos esta aventura no éramos absolutamente nadie, ahora tampoco, pero al final no teníamos nada que ofrecer y mucha gente pues por ilusión, a Royal le tuvimos que vender mucho la moto para que conseguir guiarnos, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado, ya sea por ilusión o por incluso haber dado publicidad y demás. Ha sido un maravilloso viaje conjuntamente y nada, súper agradecidos. También especial mención un poco a Grupo Talud por dejarnos este espacio y por la ilusión de Tomás por este evento y a Dream Sound por el supermontaje que nos ha ofrecido. Sobre todo los de capa, ¿no? Bueno, y los de capa que nos han estado enviando maletas por todos lados. Yo he roto 3 sets, Lucas no sé cuántos sets también 3, y Pablo 2. Yo el último lo rompí, creo que eran los últimos 10 días, los
unos 10 días, rompí el último y me dio muchísima rabia porque pensé, voy a conseguir ya súper pequeña. Yo he de decir que lo celebré porque pensaba, con Pablo se compró una maleta. Bueno, aquí todos nos alegra muchísimo y la verdad que somos súper agradecidos. Pero la verdad, bueno, ya la parte positiva, tenemos también otras marcas que también nos han dado material, nos han, bueno, pues, los relojes de Zapata, por ejemplo, bueno, de dedos, que Zapata ha hecho intermediario, nos ha súper bien. Bueno, un montón de marcas que nos han ayudado muchísimo. Así que, y luego también, especialmente a la gente que no están aquí, pero que a lo largo del viaje hemos estado en llamadas con ellos. Nos han recomendado gente en ciudades que, oye, ir a ver a ese hombre que os ayudará con esto, o si queréis algún lugar donde dormir, o meteos pasos de contacto, pues mucha gente que está aquí, mil gracias, porque esto ha sido también clave en este viaje, las recomendaciones de la gente externa. Gracias. Vale, pues esto es un poco la ruta que hemos hecho. El plan inicial, dijimos, bueno, serán unos 20.000. Y más o menos ya fue eso, si ya nos pasamos de 3.000 kilómetros, pero al final era esto, ¿no? La costa oeste. ¿Por qué la costa oeste? Porque la costa este, de hecho la costa este fue la que hizo la operación Impala en el año 62, si no me equivoco. Ahora hay mucho terrorismo, sobre todo en la zona del Sahel, Sudán. Entonces, la costa oeste es la más óptima, pero obviamente te metes en lo que es el corazón de África. Y luego ya os contaremos un poco, hemos dividido lo que es esta presentación en las 3 etapas, que es el norte de África. Luego, cuando hablemos de West África, ¿vale? Es de aquí hasta aquí, más o menos. Que ahí es donde realmente la África negra auténtica, ya veréis, con las anécdotas. Y luego, pues es la parte sur, donde ahí hay lo que son los animales. Porque en la zona del medio se los han cargado todos, no queda ninguno. Se los han comido todos. Sí. Entonces, el plan inicial fue tardar 89 días, creo que teníamos en un Excel ahí metido, y acabamos tardando 90. Entonces, bastante en línea con lo que teníamos acordado. Fueron 20 países y fronteras, muchísimas fronteras. Nos hemos sacado el máster de fronteras. De verdad que no sabéis la de horas y días que hemos pasado en las fronteras. Y si alguien quiere tips de cómo pasar fronteras o falsificar documentos, aquí estoy yo, de expertos. Y pinchazos, esa era una pregunta, creo que fueron 35, no sé, ¿tú has hecho los cálculos? No, es estimación sobre esto. Va por ahí, pero no sabemos muy bien cuántos pinchazos tenemos. Y mucho peso perdido, hemos vuelto todos así un poco delgaditos. Hubo un momento en Guinea que me pesé, yo iba como voy vestido ahora, con el casco y demás, y pesaba 5 kilos menos de cuando salí de casa. La gente me decía. Que en Guinea llevábamos 20 días. Bueno, o sea, ahora toca comer mucho y volver a ganar peso. Entonces, esto es un poco el resumen del viaje. Y lo que vamos a hacer ahora en esta presentación es un poco explicar de dónde viene el proyecto. O sea, antes de pasar Sí. solo para que tengáis una idea, los que habéis seguido muchos años en el país de acá, sobre todo los de la zona que ya de allá, que sois más mayorcitos, que la seguís en el año 90, en la casa, pensar que el Rally Dakar, estos chicos han hecho 23.000 kilómetros. El Rally Dakar, el París Dakar, que hacíamos algunos, 18 años, tenía 10.000 kilómetros. Bajamos de París, algunos bajaban en furgoneta, sobre todo chavales, y hasta Marsella, y después solamente nos quedábamos, eran 10.000 kilómetros que nos quedábamos hasta Senegal, hasta Dakar, que era justo aquí. Estos tíos han bajado toda África, han pasado todos los países, con todas las selvas, todas las estepas, etc. Todas las dificultades que eso lleva a una que, como ya he dicho, que nadie se imagine cómo es no se imagina nadie cómo es una, yo creo que se ve en algún vídeo, ¿no? Un policía como es una aduana o una frontera, ¿no? Es una silla y un tío allá que tiene que estar media vida, por lo cual te va a pedir todo y más para que le hagas cosas de allá. Entonces, que yo creo que es una proeza lo que habéis hecho, muy importante, y que además os corríais la cara, íbamos rodeados de una organización, y ahora te paso la frontera, no sé qué, a poder comer.
comer, no, ellos no, cocinándose y todo encima de la moto, ¿no? King at the border. Lucas, Cuando acampábamos en las fronteras, con la coña del cuida de la en vez de estrella Michelin es estrella total, porque en cada país hemos visto gasolineras total. Entonces tiene unas cuantas estrellas total. Vale, ¿de dónde viene el sueño? Aquí, bueno, si quieres, de hecho, nos viene de dos lados distintos. Lucas y Pablo son primos y yo soy el extra, digamos, en la familia. A mí me viene de pequeño, sobre todo con mi familia, cuando era ya muy pequeño, empezamos a viajar por África todos juntos. El plan en familia siempre era ir a ver el mundo, pero desde luego ir a ver África. Y tuve la suerte que mi padre toda la vida ha estado, digamos, metido en lo que es el tema ONGs, sobre todo ONGs muy pequeñas. Y el tío lo que hizo, yo cuando tenía 10 años, me mandó a Ruanda, a un orfanato, y eso aquí fue esa rueda de abajo. Él lo que hacía, somos 3 hermanos, él lo que hacía era, vale, solo puede venir uno conmigo, mi padre es dentista y médico dentista, y solo podía ir un hermano, porque si no, si ibas con otro hermano, hacías piña. Entonces, estos viajes, cada verano, nos pasábamos 2-3 semanas viviendo en un poblado de África. Habíamos estado en muchos países, ¿no? En Ruanda, en el Congo, en Costa de Marfil, en Uganda. Y de ahí, lo que hacíamos siempre, la foto que veis al fondo a la derecha, mi padre se espabilaba siempre para pues, ir a algún local y decirle, oye, alquilamos la moto durante 3 semanas, estas 3 semanas que estamos aquí en el poblado y así nos ponemos por ahí, ¿no? Entonces ya de muy pequeño fue como, ostras, qué guay sería enlazar, no todos estos países, pero bueno, empezar a contemplar la idea de, ostras, qué guay sería cruzar África en moto. Y sobre todo la semilla, dentro cuando estaba en Costa de Marfil, sobre los 16 años, y ya desde entonces ha sido como un gran sueño, ¿no? Sí que he hecho otros viajes en moto, un poco para prepararme, de hecho está Jacobo por aquí, que no sé dónde estás, ahí está. Con Jacobo, cuando teníamos 19 años nos compramos 2 motos en Bolivia y fuimos todo el país por ahí, y ahí es donde dije, vale, esto de viajar en moto me gusta, pues voy a trabajar para poder permitirme el lujo de viajar en moto. Entonces, mi sueño viene de este lado. Y vosotros, sí. Siguiente, ya un poco. El de Lucas y mío es un poco parecido a Lucas y mío, un poco el tema del Dakar, pero en mi caso era, nuestros padres cuando éramos pequeños, en el año 2007 creo que fue el último que hicieron, hacían viajes por África en moto, y que hacían sobre todo el norte de África. Entonces yo recuerdo cuando era pequeño, pues traían los CDs, que estas son fotos de un poco de los viajes que hacían, pero traían los CDs que yo los veía en bucle en casa siempre. Me hacían extrema ilusión ver esos vídeos y pensar, algún día tengo que hacer esto sí o sí, va a ser mi objetivo de vida hacer esto. Entonces, claro, yo contemplaba África como cuando era pequeño, tenía ellos van a África en moto. Entonces, entendí que lo chulo sería hacer todo África en moto. Entonces, pues coincidí con Lucas, que su padre también venía a esos viajes, y eran pues, yo tengo esa ilusión, y luego conocimos a Alex y fue una oye, nos pusimos de acuerdo y fue, pues, aquí somos 3 aficionados con un mismo sueño, y hagamos una realidad. Sí, y bueno, siguiente. Y bueno, y por mi parte esto, yo diría que una gran inspiración son nuestros padres, porque recuerdo irlos a buscar al aeropuerto con toda la ilusión, se habían dejado barba, luego se enseñaron los vídeos, las fotos, la verdad es que era súper emocionante. Luego ahí, pues ya de pequeño, los Reyes me trajeron una moto y en sexto de primaria, cuando era un niño, mi padre se volvió loco y nos llevó a Marruecos en moto. Yo es que no llegaba, o sea, tenía que poner en marcha la moto con el caballete, bajarme la moto, poner primera, soltar el embrague corriendo y saltar encima de la moto. Esto cada vez que me subía a la moto. Y luego, por último, pues también, después de ver a Carlos, sobre todo en la tele, nosotros porque somos más pequeños, cada enero en Teledeporte comentando el Dakar, recuerdo verlo con mi hermano y con mi padre y pensar, algún día tengo que hacer esto. Que está por llegar ese día, pero llegará. Y un poco también la nostalgia de que Dakar ha cambiado mucho, muchas cosas para bien, pero otras cosas ha perdido esa aventura igual que tenéis vosotros.
que es eso que hemos buscado en este viaje. Entonces, sería un poco el motivo. Lo que habéis hecho vosotros es precisamente volver a la aventura. Me sorprende, ¿no? El Dakar, el cambio que ha hecho ahora precisamente es que se ha convertido en la carrera. Y en la época de los años 90, ¿no? Aquello era una aventura. Y ahora nos lo vais a explicar. Es por lo que estamos todos aquí, que nos expliquéis todas estas aventuras que os han pasado. Era un poco lo que nos pasaba en aquella época cuando estábamos con el GPS, no llevábamos nada y nos soltaban en medio del desierto como una pequeña en medio del océano. Maravilla. Qué maravilla. Una carrera de optimismo. Muy bien, pues siguiente. Sí, ¿cómo se afronta un proyecto así? De hecho, sí, puedes pasar al siguiente. Básicamente, una pregunta o algo que nos ha dicho mucha gente es ¿qué suerte tenéis de tener el tiempo para hacer esto? Y en parte tienen razón. Es decir, tenemos mucha suerte porque somos jóvenes y pues, no tienes quizá esa atadura de familia y podemos buscar el tiempo. Pero también la realidad es que o sea, somos conscientes de que somos jóvenes y tenemos que un poco aprovechar el tiempo ahora que podemos, ¿no? Entonces, este proyecto se ha hecho a base de ganas y de ilusión y de pasión de años y años atrás. O sea, para ellos era su sueño desde pequeñitos, el mío también, tuvimos la suerte de coincidir y de enseguida ver que esto era un proyecto que íbamos a hacer juntos. Y aquí lo que hemos hecho es trabajar, hemos trabajado muchísimo. Yo, por ejemplo, quería hacer este viaje en 2019, pero no encontré a nadie con quien hacerlo. Suerte que por fin acabé encontrando el equipo. Pero incluso me fui a vivir a Francia 3 meses para aprender francés para hacer este viaje. O sea, es algo que tenía desde muy pequeño. Hace 2 años dejé mi trabajo fijo, laboral, en una empresa para montar mis propios proyectos para tener tiempo. O sea, es decir, el tiempo lo tienes que buscar. No es como, mira, tienes el tiempo, tienes recursos. No, o sea, esto nos lo hemos buscado y esto viene a base de pasión. O sea, al final es la suerte, se busca. Entonces yo me puse en una situación donde cuando encontré a Lucas y Pablo que querían hacer el mismo sueño, pues tenían tiempo para hacerlo. Entonces es un poco un mensaje que quiero decir que es, sí, tenemos mucha suerte, pero también porque la hemos buscado. Entonces al final, pues eso, con un plan y mucha pasión se puede hacer. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos espabilado. Una vez teníamos el objetivo de, venga, lo vamos a hacer, pues nos espabilamos. Y sobre todo, esto es hablando con gente que haya hecho el viaje. Nos ha ayudado muchísima gente. De hecho, están también Juan y Rita por aquí, que nos habéis ayudado muchísimo, pero también está Agustín, Archie, que es un amigo escocés que había hecho el viaje. Nos fuimos al salón de la moto en EICMA, en Milán, para buscar patrocinadores. Es decir, hemos movido mil cables, nos hemos espabilado y esto es como... Esto al final sale de la pasión, porque nadie... a veces pues, puede parecer un trabajo, ¿no? Pero si sale de la pasión, esto es como prepararse para un Dakar. Seguro que el equipo One que tenemos aquí también saben de qué va el tema, ¿no? Con pasión se puede llegar muy lejos. No sé si queréis añadir vosotros un poco la preparación o cómo la vivís vosotros. Yo como lo viví fue... Recuerdo la entrada aquella que conocimos a Alex hace ya muchos años, dijimos... Coincidimos en uno de mis sueños era cruzar el Dakar. Entonces yo en ese momento ya pensé, esto va a ser realidad, porque conocí a Alex, ya lo tenía fichado un poco del mundillo de las motos y de la aventura y tal, y dije, con Lucas, que ya lo íbamos hablando mucho tiempo, pensé, esto va a ser realidad. Entonces, la foto esta que veis aquí en el centro fue el día que dijimos, oye, quedamos para tomar una birra y empezar a planear esto, ahí ya fue, vale, aquí ya sí que le damos con todo y nos ponemos en marcha. Entonces ese día empezamos, nos íbamos poniendo tareas. Entonces cada quedada era, vale, primero recorrido, vamos a hacer costa este. Luego, ¿con qué modos queremos ir? ¿Con qué marcas? Entonces nos íbamos poniendo tareas y íbamos ejecutando poco a poco. Y obviamente ha sido un currazo por parte de todos y luego obviamente ha tenido su recompensa, pero vale muchísimo la pena. O sea, ha sido, como hemos dicho, para mí quizá mi mayor logro ha sido poder hacer este viaje. Está claro que lo que se está viendo que hay 3 emprendedores, aparte de apasionados de las motos, 3 emprendedores que no hablan, ¿no? Como hacen en muchas empresas, que hablan mucho y no hacen nada, vosotros hacéis mucho, ¿no? Y así es como se consiguen los sueños, ¿no? Poniendo los medios.
Vale, pues sí, siguiente. Esto es lo que os comentaba en las etapas, que se resume en tres, que es el norte de África, luego West África y Sudáfrica. Lo que es el norte de África es Marruecos, Mauritania y Senegal, y digamos fue como un poco de transición. Al final Marruecos lo tenemos muy visto, pero sí que tiene zonas increíbles, lo que es el Atlas, pero luego te empiezas a meter en el sur de Marruecos, en el Sáhara Occidental, y ahí fueron días y días y días de asfalto, que no había nada, era solo arena y rectas. Nos aburríamos muchísimo porque estás ahí en la moto y te ponen muy esperando si escuchas algún podcast, pero fue un momento que dijimos, bueno, pues África realmente es enorme, porque te pasas todo el día en línea recta y luego miras el mapa y es que has avanzado nada, como ir de aquí a Gerona, o sea, nada. Y ahí era cuando empezamos a pensar, oye, esto se hace largo, ¿no? Pero luego entramos en Mauritania y ahí sí que las pasamos canutas, que de hecho nosotros más comentar, pero Lucas, el calor, no hablo. Pero hicimos, hay una zona muy bonita que es la mítica pista de Nouadhibou a Chon, que son 400 kilómetros de dunas, que es donde pasa el tren este que ahora se ha hecho famoso por Instagram. Y ahí fue muy divertido. También no sabíamos cómo iban a reaccionar las motos en las dunas y la verdad es que genial. También ayuda, de hecho, yo voy más de arena, ayuda a que estos dos son unos cracks y siempre van, pues, oye, damos gas y cuando falta, si nos tenemos que ayudar a callar la arena, pues nos ayudan. Y entonces ya entramos en Senegal, que Senegal fue un cambio bastante drástico porque Mauritania es un país muy salvaje, no hay infraestructura, está todo medio abandonado, parece un apocalipsis. Pero luego te metes en Senegal y dices, ostras, qué bonito, es que hay turismo y la verdad es que es un país que nos encantó porque conseguimos meternos por unas pistas que habíamos encontrado por el mapa, no salían en internet ni nada de esto y acabamos teniendo unos días espectaculares por unos pueblecitos de Senegal que la verdad es que durmiendo en la selva un día una humedad, de hecho creo que fue la noche con más humedad ahí en la selva de Senegal, sufriendo todo muchísimo, además Pablo lo pasa fatal con el calor, Era tan tupido el sitio donde dormimos que tuvimos que dormir en el camino, o sea, no podías irte ni un metro, o sea, pues estuvimos como, recuerdo que hicimos una hora de a partir de aquí, buscamos antes de donde dormimos, nos fuimos avanzando, no hay nada, mucho ser. Y bueno, pues en el camino. Y bueno, sí, cerca de Nampula, en el sureste. Y luego ya entramos en lo que es Guinea. Entonces, bueno, la parte de arriba tardamos poco en hacerla, porque está relativamente cerca de aquí. Queríamos realmente pasar mucho tiempo en lo que es el centro de África, donde es más difícil acceder, que es la parte de West África. O sea que el norte de África os lo pasasteis rápido, ¿no? Y ahí se ven unas imágenes de landas, ¿no? Que estáis más al frío, que os vienen, que ibais bastante más equipados, que no ibais muy equipados. En todo horario, que es algo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Tomás, no llevaban espalderas, no llevaban rodilleras, las botas las llevabais colgadas atrás, o sea, es que priorizamos muy aventurero. Comodidad y una pizza de estilo. Eso sí. No, Alex se ve muchos pilotos. Y después se ve Mauritania, ¿no? Que Mauritania dicen que pasaban las dunas fácilmente, pero bueno, eran las dunas de Mauritania, es una arena súper blanda. O sea, nos complicamos la vida, sobre todo al final cuando ya estábamos a salvo. Los vídeos de las dunas y tal era cuando ya estábamos a salvo. Pero mientras tanto íbamos tirando como podíamos. La pista esta que comenta del tren, primer contacto con la arena, que estaba súper blanda, paramos un momento, nos miramos en plan, esto va a ser muy jodido, tenemos no sé cuántos kilómetros teníamos hasta llegar a donde había asfalto, 400, y era como el primer contacto con la arena, pero luego nos fuimos haciendo y cuando ya vimos que ostras, vale bien, pues entonces ya nos subimos a las dunas O sea, pero lo que parece un poco el norte o lo que hiciste pasar rápido, para decirlo, para adentraros en la aventura realmente, o sea, que les gustan las aventuras, que África hay una parte ya con menos turismo, ¿no? Con menos civilización, es a partir de Guinea, ¿no? Guinea no es. O sea, hemos intentado priorizar todos aquellos países que luego nos va a costar más volver.
hay muchos países que luego pues no es fácil, pero todo lo que es West África, Ahora entramos, me ha tocado la mejor parte. West África ha sido, sin duda, lo más salvaje de todo el viaje. Ha sido donde no había turismo, no había infraestructura, las carreteras estaban en condiciones geniales, no precios. Entonces, bueno, empezamos por Guinea, que nos encantó. Solo entrar en Guinea tuvimos la primera frontera. Bueno, la frontera de Mauritania fue horrible, pero fuimos como pasos, fuimos haciendo. Pero es que la frontera de Guinea ya nos quedamos. La de Senegal también fue un trámite, pero no fue nada que nos echó mucho. Pero la de Guinea fue que llegamos en una barraca con unos tíos mirando el Liverpool ahí en una tele de los 2000, el tío con la camiseta de la calavera, que no parecía policía, y nos quedamos, pues la Guinea empieza fuerte. Entonces fue como, bueno, aparte luego no nos, aún estábamos esperando el visado, lo tuvimos que justificar porque nunca llegó. Entonces ahí ya fue, vale, empieza West África, Guinea es un país salvaje, entonces pues fuimos, solo entrar ya tuvimos como una pista de 300 kilómetros de arena divertidísima y nos encantó porque fue todo súper auténtico. Íbamos pasando por pueblos donde las casas eran de paja, todo súper salvaje. Dormimos en un señor, montamos la tienda y un señor nos vino y dice, oye, acampar aquí, si quieres dormir en mi casa, que era una casa de paja. Humilde, pero con un detalle por su parte. Y nada, después de Guinea fuimos a Costa Marfil, que sí que es verdad que Costa Marfil ya tenía un poquito más de infraestructura, tenía carreteras, tenía la ciudad de Abidjan, que es impresionante, donde nos acogió un amigo de Torrent. Nos acogió en una casa que él está viviendo allá y nos pusimos una casa para estar ahí unos días de descanso, donde hicimos un reset. Y luego bueno, fuimos avanzando por Sudáfrica. Creo que la primera ducha caliente fue en Costa Marfil. Sí, fuimos a Marfil. Claro, ahora estoy pensando en todo West África y tú me vas a explicar que sí, que si empiezas a explicar tu viaje, no, que nunca os voy a financiar un poco porque luego contamos anécdotas buenas. Pero sí, exacto, en Abidjan fue como el primer día que ahí recuerdo que tuvimos que vivir las forjas, ahí no vivían las forjas porque ya nos habíamos cargado en Guinea. Bueno, se sabía, pero ya no. Y ahí tuvimos que, pues fue como un reset, ¿no? Tuvimos dos días en Abidjan y luego vino Bani, que fue donde no sé qué recuerdo, porque pasó el tema de la avería de la moto de Alex. Estuvimos 3 días en la frontera de Ghana, que fue horrible, o sea, fue como de las peores experiencias, también nos explicaremos adelante. Y luego, bueno, Ghana fue, pues esto, tuvimos que esperar a que llegara el motor de Alex, entonces estuvimos conociendo un poco el país, yo tuve otro incidente, entonces pues, se acumularon muchos problemas, y fue como, tengo que recordar un país donde pues, pasamos por Ghana, pero no por el país en sí, sino por nosotros los días. Y luego, pues, cuando teníamos el motor y ya estaba medio curado y luego ya todo empezó a ir súper bien. Entramos en Togo Benín, países muy pequeños, muy chulos, muy auténticos también. Y luego vino Nigeria. Nigeria es la foto del medio que veis, que Nigeria, bueno, es un país muy peligroso en teoría porque están ahí pues, hay problemas con Boko Haram, exacto. Entonces decidimos pasarlo súper rápido hasta la parte final, que la frontera que queríamos pasar, siempre nosotros buscábamos las fronteras más perdidas, es decir, buscábamos las fronteras donde había menos tráfico, menos conocidas y obviamente las típicas fronteras que estaban, es una montaña, un camino casi imposible, entonces nadie iba por ahí y era lo mejor porque llegabas ahí, no había nadie, pasabas rápido, son iguales, pasabas días y 3 días y luego pues podías pasar relativamente rápido. Y eso fue el caso de Nigeria. Entonces, bueno, para llegar a la frontera de Nigeria, Camerún, pues fue esta foto que veis que de repente pasamos a estar, no todo Nigeria, por carreteras horribles, súper rápido, porque queríamos ir rápido y no queríamos estar mucho en el país, a adentrarnos en unas montañas súper salvajes, guerreras, que luego contaremos la verdad, pero fue espectacular. Luego vino Camerún, también uno de nuestros favoritos. Camerún es un país súper auténtico, la gente es encantadora ahí, bueno, igual que Nigeria, muy encantadora. Camerún tiene selvas impresionantes, fauna desgraciadamente no vimos, a pesar de que todo el mundo nos dijo vais a ver seguro. Los acabo de ver, esta mañana he visto elefantes morinas de todos nosotros, perfecto, ¿dónde? No los vimos. Pero todo el mundo nos decía que estaban por ahí, nosotros emocionados, pero bueno.
solo con ver lo que eran los paisajes, las selvas, la extensión de la gente. Eso sí, en Camerún lo vimos mucho en poblados donde nos comentaban que los niños no habían visto un lago en su vida. Éramos como el evento del año, de 3 años en su vida. O sea, era como impresionante. Era algo que sabíamos que por ahí sí que seguro no había pasado nada. Entonces, bueno, pues eso fue muy auténtico. Y luego de Camerún pasamos al Congo, también otro gran país. Ahí conseguimos ver nuestro amigo Freddy, nuestro gorila. No se llama Freddy. Sí. Y ahí mismo tuvimos la fauna, vimos los elefantes. Estuvimos un día de excursión con nuestro amigo Edgar, ya os contaremos la anécdota. También fue una gran experiencia. Y fue, bueno, el Congo también fue muy chulo. Tuvimos una gran experiencia que fue pasar del Congo Kinshasa al Congo Brazzaville, que se cruza con un río. Ahí fue otra de las fronteras donde ahí ya... La más chunga de África, dicen. Sí, la más chunga de África. Nosotros la pasamos relativamente bien, probamos. Ahí lo mejor fue o sea, en toda esta zona es todo francés. Pablo, cuando empezamos el viaje, no tenía ni papa de francés y al final acabó hablando francés. O sea, y Lucas tenía una base y cuando llegamos al Congo, la culminación fue Lucas pegándole la bronca a unos tíos que nos querían cobrar más de lo que nos habían dicho y les soltó un discurso en francés que yo me quedé helado de que este tío ha aprendido, o sea, se ha sacado el B2 de francés. Eso fue un gran mérito el francés de... No sé si hay una pregunta en la anécdota, como anécdota en el tema, ¿no? Bueno, no pues bien. Sí, no lo explicamos, pero bueno, increíble. Entonces, bueno, no sé si Nada y no. pues nada, el este fue el Congo, hay dos Congos, como el Congo Kinshasa, uno más grande que el otro, y entonces pasar de uno al otro, bueno, pues fue en un barco, administración, un follón. Entonces, en el Congo Brasil, nos acogió un... Era un Kinshasa, la capital, nos acogió un amigo de Alberto, que es de maravilla, nos puso en contacto con gente de allá, un belga nos estuvo enseñando la ciudad, nos acompañó para salir de esa ciudad que fue, tardamos como 4 años en salir de la ciudad del tráfico que había. Kinshasa es una ciudad de 20 millones de habitantes que no tiene basureros públicos, es decir, toda la basura está en el suelo. Es una auténtica barbaridad. Da mucho respeto ver cómo está en Kinshasa. Sí, es la ciudad que más nos impactó. Y luego que se ha cuadruplicado la población en los últimos 10 años o algo así. O sea, es una locura, hay gente por todos lados, fue impresionante. Y luego vino Angola, que Nada. Angola fue un país de transición. Bueno, a ver, sí. Entonces, Angola fue un país de transición en el que ya empezamos que había más medios, los supers había más producto, veíamos comer más y la verdad es que nos encantó. Y nada, lo cruzamos por el medio, fuimos a las cataratas de Calandra, que son las segundas más importantes después de Niagara Falls, preciosas. Y luego nos fuimos directamente a la costa, donde hicimos esa etapa por la arena. Bueno, los siguiendo, fuimos como 100 kilómetros por la playa que bajaba la marea, entonces teníamos que pasar y tuvimos problemas que luego ya explicaremos. Y luego ya enseguida, bueno, vimos tribus en el sur de Angola y en el norte de Namibia. Namibia fue un país que sacrificamos. Voy a explicar un poco rápido esto para luego centrarnos en las cosas. Namibia es un país que sacrificamos, hicimos toda la zona de Caprini por arriba hasta llegar a Zimbabue, donde fuimos a Cataratas Victoria y nos vinieron a ver Max y Lucía. Y luego hicimos Botswana, llegamos a Delta Okavango y Sudáfrica hicimos toda la costa oeste. Lo voy a explicar rápido para que nos enteremos otras cosas. Nuestros momentos preferidos, para mí son estos tres. Bueno, hay muchos, pero para simplificarlo un poco, son tres sitios donde desde pequeño hacía muchos años que quería visitar
Kubu Island está en Botsuana y es un salar muy auténtico. Y ahí, de hecho, a los que les gusta Top Gear, ahí es donde se grabó el primer episodio especial de Top Gear y donde filmaron el último. Y para mí fue como, ya desde pequeño, en 2007, 2010, viendo estos episodios, pues qué guay, que molaría mucho ir a ver esto algún día. Entonces, puedo estar ahí y decir, ostras, lo he conseguido. Y por eso, pues, aparte de ser un sitio espectacular, pues también tiene una parte como muy emocional mía, ¿no? Igual que el sur de Angola, que de hecho tengo un amigo escocés que lo hizo hace en 2019 y dije, pues esto me encantaría hacerlo un día. Y es una zona que se tiene que planificar muchísimo porque no hay nada. Es un parque nacional donde estuvimos 3 días, pues nos tenemos que llevar toda la comida, toda el agua y toda la gasolina. Que esto en un coche, bueno, pues lo metes todo en el maletero encima y tiras, pero en moto tienes que ver cómo lo haces para meter toda la gasolina extra en la moto, porque estás tú solo. O sea, los del parque nos vieron llegar, porque se entra por una casita, y nos dicen, pero ¿vais en moto? Pues, sí. Pero aquí nadie viene en moto. Y nosotros, bueno, conocemos a alguien que lo ha hecho. Ah, hostia. Vale. Vale, ok. Vale, estos los africanos van así. En ese sentido es muy cómodo. No te ponen, en algunas cosas no te ponen pegas. Y nos soltaron. Y la verdad es que es un sitio donde tienes que controlar un poco con las mareas, que de hecho lo comentaré un poco después. Pero sí, es un sitio espectacular. Y después, el otro momento fue en Manabue, que fue uno de los pueblos que estuvimos con mi padre en 2013. Estuvimos ahí 3 semanas ayudando. Y me presenté en el pueblo sin avisar y de hecho desde 2013 no había vuelto nadie de la organización. Pues fue un momento muy bonito llegar y ver cómo o sea, me reconocieron y fliparon. ¿Qué haces, Alex, aquí? Y luego empezamos a hablar de lo que hemos hecho y estábamos muy agradecidos. 12 años después, ver que estaban tan agradecidos, el pozo que habíamos montado seguía operativo y demás, nos quedamos ahí a dormir y fue un momento mágico volver a estar ahí. Entonces para mí fue un momento de mucha alegría. Sí, también fue como, o sea, nosotros estábamos de pasada en todos lados, nos faltaba eso de vivir en África y vivir en la gente. Y recuerdo que ahí que estuvimos como un poco más de 24 horas, fue un poco el empezar a empaparnos ya con la gente y poderlos conocer un poco más. Que si no era todo muy mucha alegría, pero nos teníamos que ir. Vale, yo los momentos así que he escogido han sido la llegada a San Luis, o sea, al principio hemos dicho que fuimos, como fue muy intenso los primeros días, fuimos muchos kilómetros. Y la llegada a San Luis, que Alex ya lo conocía y que nosotros sí que tenemos que descansar, fue brutal. Porque San Luis es una ciudad colonial, preciosa, que tiene mucha cosa colonial, y luego tiene el contraste de un Senegal muy pesquero, muy sucio, es muy chocante. Las típicas pateras que vienen a España, muchos son de aquí. Entonces, bueno, fue un sitio muy curioso, muy interesante. Y también porque nos dio descanso, que llevábamos muchos días dando mucha caña. El otro fue un pueblo en Camerún, cerca de la República Centroafricana. Camerún es un país que hicimos 1.200 kilómetros y 1.000 fueron por camino. Entonces, los paisajes que hemos visto son brutales. Esta tarde estábamos viendo una selva súper frondosa, unos pueblos buenísimos, porque los pueblos son de lo que tienen. Los pisos son de barro, pero en Camerún, como hay mucha madera, son de madera, entonces son buenísimos. Y nada, aquí creo que ese día Alex pinchó como 5 o 6 veces y tuvimos que parar a dormir en un poblado y a la mañana siguiente nos explicaron un poco qué hacían, nos explicaron sus trabajos y a pesar de que entonces dejaban una zona común, que es una casa sin paredes, la vimos ahí y... Que olía fatal. Que olía fatal. De mareo. De mareo. Si estabas a 20 centímetros del suelo ya no olía tanto, entonces pero bueno, gran recuerdo. Y luego en Zimbabue también un gran recuerdo fue cuando nos metimos en un parque natural así un poco de Strangis
al atardecer, que es como el peor momento, porque los animales van a ver. Y recuerdo que pasamos bastante miedo, pero luego fue un regalazo porque pudimos ver a todos los animales. O sea, recuerdo ver el sol cayendo, el camino, el elefante en medio, o sea, que era de película. Y nada, esto fue brutal. Vale, mis momentos son preparando los antes de la entrada en Guinea, justo después de la frontera. Tuvimos, ya no soy mucho de datos, ¿cuántos kilómetros había? 160. 160. Pues 160, de lo que veis, cruzando puentes así, pistas, toda arena, pasando por pueblos muy auténticos. Fue como la primera etapa de que no era como así de pistas rápidas, fue como de cruzar esos puentes que fue el primer encuentro con este tipo de puentes y este tipo de cosas y nos miramos en plan, ostras, como sea todo África así, que uno de esos puntos va a reventar seguro. Y bueno, no nos quedaba otra porque si no te hundías, entonces pues, confiamos. Y fue muy divertido. Luego, el desierto del Sahara Mauritania, eso que os comentaba antes, que solo llegar a la pista esta, empezamos la arena, el primer contacto con la arena, se nos fue muy complicado desde primeras porque ya nos muy cargadas, neumáticos hinchados, entonces tuvimos que deslizar neumáticos, empezamos y a medida que lo fuimos guiando, la Royal Enfield tiene un resultado excelente y a medida que nos íbamos animando, al final acabamos pues, en una foto pues, subiendo las crestas, haciendo un poco el café y fue muy divertido. Y luego que el desierto siempre tiene algo que te atrapa un poco, ¿no? El hecho de ver tanta explanada, o sea, no ver nada, no ver como gente, estar tanto rato solo. Y esto, lo bueno de Mauritania es que estar mucho rato sin ver gente, como en Centro de África, que todo el rato ves gente. Y fue también muy divertido. Y luego, la tiradera de Nigeria. La tiradera de Nigeria es lo que os comentaba antes de llegando a la frontera de Nigeria-Camerún. Hicimos una tiradera que en todos lados, siempre íbamos haciendo el viaje siguiendo como una especie de aplicación donde la gente que hace este viaje pues comenta, oye, esta frontera, cuidado que nos van a pedir este dinero, oye, este sitio, este hotel está muy bien, o bueno, van como poniendo cosas. De esa tiradera no había mucha información, de hecho había solo una información que ponía el tío, en plan, no lo hagáis de coña. Pero nosotros, que somos muy cabezudos, empezamos a investigar y mirar y tal, y vimos que había un tío que había hecho de bajada con una moto, con una Teneré, puede ser. Entonces pensamos, si ha habido una Teneré de bajada, nosotros una Royal Enfield subimos. Toda que nos guiamos fue brutal, o sea, estuvimos, quizás tardamos 4 horas de sufrimiento, pero a la vez fue muy divertida. Las motos se recalentaron un poco porque hacía un calor terrible. Y obviamente pues íbamos muy lentos porque con el peso y todo pues costó, pero luego nos impresionó muchísimo porque estábamos ahí nosotros medio agonizando, sudando, comenzando la jugada parados porque cada vez nos parábamos y de repente bajan los tíos cargados hasta arriba de bidones de gasolina con las motos, con un altavoz delante, todos súper contentos y yo pensando, estos tíos que están aquí tan felices por esta idea que hacen, cuando llevan quizá 6 minutos de gasolina cada uno porque están haciendo contrabando de gasolina de Camerún a Nigeria. Y los tíos nos comentaron que lo hacían cada día. Y yo pensando, pues vaya mierdas que somos estamos aquí haciendo unos vídeos, fotos, como, mira qué cracks somos haciendo esto, y luego aquí estoy con las motos chinas haciendo esta tiradera. Entonces eso nos impactó mucho. Y entonces yo tengo como el recuerdo de esa tiradera como la gran aventura en Nigeria, pues fue la tiradera de Nigeria, que es un highlight en el viaje, sin duda. Y ahora pasamos a los momentos críticos, que de hecho como vamos un pelín tarde de tiempo, quizá me salto alguna, ¿vale? Para hacer más el guión, que seguro que es interesante. En Ghana tuvimos un gran problema de motor y nos espabilamos para conseguir un motor, así que gracias Jordi Carilla, que está por aquí, y también Gerard, que se involucró mucho. Los de Royal Enfield fliparon que conseguimos un motor antes que ellos, que estaban en la fábrica. O sea, el tío de marketing, un Tom, se llama Tom en inglés, el tío no entendía nada. Decía, pero ¿cómo habéis conseguido un motor desde Ghana cuando yo estoy aquí en la oficina y no lo puedo conseguir? Pasó eso por la tarde, fuimos a dejar la moto, nos fuimos a dormir, eso fue horrible esa tarde. Yo creo que la se como una quita mala porque se enfermó y todo. Y a Alex a las 6 de la mañana estaba que nos voy llamando a todo el mundo, oye, que dentro un motor, y lo acabamos de seguir. Bueno, no, necesitamos recambio de hecho, y le dijeron, oye, Te pagamos un motor nuevo y ya está. Pero sí que a nivel pues, emocional fue un momento chungo de ostras, no tengo mi moto, no tengo mi compañera de viaje. Y fueron una semana. ¿Qué motor no rompiste? ¿La tigrera? No, en una carretera.
picó la válvula con el pistón y agujeré el pistón. Entonces, Royal Enfield no hay en África, y o venía de fuera o venía de fuera. Y en la tiradera reventamos un embrague. O sea, yo hice mucha parte del viaje con un embrague que patinaba. Que luego lo aprovechamos de mi motor antiguo. Luego, ahí en la zona, en el Parque Nacional de Angola, también tuvimos un momento crítico que a mí ya la cadena ya tenía 20.000 kilómetros y estaba hecha polvo, y iba saltando y justo iba subiendo la marea. Entonces fue un momento muy tenso, pero ahí, o sea, realmente hay dos tipos de personas, ¿no? La gente que se hunda y entra en pánico, y luego los que dicen, bueno, pues nos ponemos a actuar, trabajamos rápido, bien, sin quejas, y ya está, y sin quejas, y pues si un problema tiene una solución, no es un problema, es una situación, es un poco como se enfoca el viaje, ¿no? Y fue un momento muy crítico, pero que visto ahora es como, guau, qué guay que nos pasó eso, y así tenemos como una anécdota más, porque realmente pues, fue una locura salir de ahí mientras iba subiendo la marea, un viento horroroso, y no nos queríamos quedar ahí atrapados, hemos tenido que quedar ahí a dormir, pero por suerte lo conseguimos, ¿no? Y otro momento también así, que ellos dos no lo vivieron tanto, fue en Nigeria, que había como unos chavales que daban muy mala pinta. O sea, hay controles oficiales y los no oficiales. Los no oficiales se nos quedan miedo porque dicen, vale, estos me van a robar, lo que sea. Hubo un chico que se me subió la moto, otro me estaba pidiendo dinero, y fue como nada, un minuto o 30 segundos como muy intensos que dije, ostras, ¿qué está pasando aquí? No sé por dónde van esos tíos, y fue un momento complicado de, ostras, se pasó un poco de miedo. Pero no fue nada, pero justo en ese momento, pues, te acojonas. Y fue un momento así un poco más crítico. Vale, yo la de Camerún creo que luego son unas preguntas probablemente, así que hablaré de la de Ghana, de que, bueno, como sabéis, estuvimos 3 días en la frontera de Ghana que no podíamos pasar, porque de alguna manera cometimos el error de ir por una frontera principal, que es donde quieren más calle y saben más. Cuando íbamos a otras fronteras no tienen ni idea de nada, o sea, teníamos que decir, sí, se sella aquí. Y entonces aquí, pues, no teníamos el carnet de pasaje, que es algo como el pasaporte que necesitas para viajar en moto. Y nada, y estuvimos aquí en la frontera, bueno, estuvimos como 3 días, entonces nos pasó de todo, pues desde llegar a estar con el capo de la frontera a punto de salir y que de repente se fuera la hora de que se quisiera ir a casa sin nada, desde Alex opinando una cosa, y Pablo en las fronteras se hacía ruido y me bloqueaba mucho, y Alex y yo igual teníamos como posiciones diferentes, y aquí en plan, pues uno quería hacer una cosa, otro quería hacer otra, y nada, la verdad es que fue un momento bastante de tensión, pero una anécdota que... Lo que piensas es que yo en Ghana todavía no sabía francés, entonces... Para que lo sepáis, Ghana es un país que se habla inglés. Vale, siguiente. Vale, pues el peor momento del viaje para mí, donde lo pasé muy mal, fue en Mauritania. Salimos de estar en un oasis precioso. No sé si habéis visto una foto que nos bañamos en un oasis, a las 2 de la mañana ya lavando ropa, de mar de bien, y dijimos, venga, son las 12, perfecto, nos vamos. Después salimos a las 12 de ahí, estábamos a 48 grados, y nos fuimos a la carretera para hacer kilómetros. Entonces, teníamos agua, bueno, justo, ¿no? Pero veíamos como en el mapa pues, que había pueblos. Entonces íbamos avanzando y pensando que ganas tengo de agua fría. Tenía como 1 litro de agua ardiendo detrás y no me la bebía porque pensaba, ostras, imagínate que pasa algo y me quedo sin agua. Entonces la tenía ahí y estaba con mucha sed. Íbamos avanzando y iba mirando el mapa, pasamos los pueblos y el pueblo eran como 4 palos haciendo de casa, que obviamente ahí no vendían agua. Íbamos tirando y yo estaba, lo estaba pasando fatal, ellos también nos iban mirando en plan, tíos, que tenemos un problema grave. Entonces, en un momento dado como que medio paramos y vimos que había un pueblo que tenía más dimensión y dijimos, aquí por favor que el agua ya llevábamos 3 horas de la vez de mi vida que más deshidratada estaba como ya mareándome bastante fatal y al final encontramos agua, entonces este fue un momento horrible. Luego erizos y heridas en Ghana. Bueno, me hice un baño inadecuado en Ghana, que saliendo del agua me corté todo el cuerpo y fue como un poco un castigo, ¿no? Esto vino después de estar los 3 días en la frontera, justo salimos de ahí, fuimos a un sitio precioso
yo tenía muchas ganas como de bañarme. Llevamos 3 días en una aventura de allá sin echar nada, entonces me quité al mar y bueno, pues cometí un error y al salir pues me corté por todos lados. Entonces, bueno, pues estuve varios días de viaje pues con curas y pues aquí, como veis, vino el médico del pueblo a quitarme los erizos, que ya sabía mucho porque toda la gente que se baña por ahí, pues mucho te suele pasar, y entonces el pie lleno de erizos y por suerte este tío lo hizo muy bien, me sacó todos los erizos, pero claro, fue muy doloroso y fue un poco horrible. Y luego, en busca de Godina en República del Congo. O sea, antes os lo comentaba, esto es nuestro amigo Edgar de la foto, es un tío que conocí en un bar de la carretera. Es que hago así porque los bares, bueno, es una barraca que estaba tomando zumo, tío, ahí. Y me vino a hablar inglés porque había sido traductor en una explotación de una... Estaban desforestando un bosque los chinos y pues yo era traductor, entonces se quedó sin trabajo y se quedó ahí. Y justo me vino a hablar inglés y tal, y me hizo amigo suyo y le dije, oye, tenemos muchas ganas de ver gorilas. Venimos de Camerún, nos han dicho que había gorilas por todos lados, no hemos visto. Y el tío me dice, ¿cómo gorilas? Está lleno de gorilas aquí. Yo os llegaré mañana, early in the morning, os llegaré a ver las gorilas y os va a encantar porque está lleno y lo veremos seguro. Entonces fuimos por la mañana muy pronto y tenemos un vídeo precioso que el amanecer en las selvas, fue un momento espectacular. Entonces nos pusimos, caminamos un rato y cuando llegamos a la entrada de la selva, salimos caminando por la zona desforestada. Entonces, a la que llegamos a la selva, se para ahí y dice el tío, vale, está por aquí. Y hace así, empieza a mirar y dice, ostras, no los veo, siempre están por aquí, saltando y tal. Y dice, ¿os importa si nos metemos a la selva a buscarlos? Y nosotros pensando que eso iba a ser el plan del día. Claro, vamos a la selva, no sé qué. Entonces, nos todo el día caminando por la selva, el tío haciendo ruidos llamando la atención a los gorilas para que vieran. Y no sé por qué no los vimos. Hubo un momento que el tío empezó a hacer como el típico movimiento este. Sí. Para llamarlos y luego después nos dijo, de hecho he parado de hacerlo porque si provoca un gorila y nos ataca, o sea, palmamos. Entonces dijimos, no hace falta que lo llames así, no te preocupes, Edgar, que si no lo vemos, no pasa nada. Bueno, esto es el mismo rollo. Entonces, bueno, lo pongo como momento duro porque yo venía todavía arrastrando un corte de este maldito día, que tenía aquí en el talón del pie un corte y para ir en moto, que no caminas, pues ok, pero ese día estuve caminando con las botas para que las serpientes, escorpiones, arañas, lo que haya, no me picaran. Entonces estuve todo el día caminando y yo cada vez se me iba haciendo el corte más, se me iba abriendo, me iba doliendo más. Entonces sufrí mucho ese día y encima no vimos el gorila. Entonces, pues, como una anécdota buena porque fue una aventura, pero a la vez, si lo pienso, fue un día durísimo. Entonces, como días malos. Los de los gorilas me imagino que no los visteis porque se os han comido. Sí, es que, claro, yo es lo que pensé, porque de hecho, en la segunda búsqueda el tío dijo, oye, ya que vamos a quedar con la selva, me lleva la escopeta y me cargo un mono, así tengo que algo que cenar. No es coña, es que no es coña. Entonces, trapa la escopeta y de repente pasaban los monos, y estuvo a punto de tirar y dije, uy, tiro muy largo, que solo un cartucho, claro, siempre vivía un cartucho para él, era como comida. Igual mejor por vuestros padres que no habéis visto. Claro, Hombre, había sido muy feliz. se había sido espectacular. Una cosa que habéis comentado así muy rápido, pero que nos ha saltado Pablo, que los días más duros, esto de estar a 48 grados sin agua, ¿no? Esto, pensar para los que ahora os queréis coger una moto y ir a hacer Marruecos, que a partir del mes de abril o el mes de mayo no se puede ir, no se puede ir a las dunas. Allá se está a 40, 50 grados y cada año hay algún tío que va con su familia en el jeep, se mete, se queda enganchado en Merzuga, en las dunas, y dice, no te preocupes, Pepa, Juana, que voy a buscar a alguien que lo saque, y no vuelve nunca más. Aquel tío se deshidrata como si lo visteis vosotros, deshidratando, por eso te mareas, y acabas muriendo. La reacción de esta cuenta de helados no es como carne así de que empiezas a sudar, es como que te seca el cuerpo. Estás. Que Es horroroso. O sea, es muy raro explicar, pero es como que te paro. O sea, cronometramos cuánto tardaba en secarse una botella de agua que te tirabas, todo mojado, y creo que eran 2 o 3 minutos. Sí, pues, ¿con qué nos quedamos de este proyecto, ¿no? De hecho, puedes pasar al siguiente. Básicamente, yo creo que se resume
con lo que es la pasión y el propósito, ¿no? Tenemos la suerte que somos pues, gente muy privilegiada, los que estamos en esta sala, y un poco, al menos esto ya es mi opinión, ¿no? Que es como, ostras, la vida la tenemos que vivir, porque estamos en una posición muy privilegiada y cuando digo vivir, no me refiero a carpe diem, vida loca, me voy a viajar por el mundo y lo ignoro todo, no. O sea, es más un mensaje de vivir con propósito, al menos es lo que he visto en este viaje, ¿no? De, ostras, después de hacer este proyecto, que lo tenía en mente desde que era muy pequeño, pues me siento realizado y es una sensación muy bonita, ¿no? Y estaba pensando, ¿qué me llevo de este proyecto? Pues es esto, que la vida se tiene que vivir con propósito, con un plan, con pasión y las cosas salen, ya sea en el entorno laboral, relaciones, temas personales, pero yo me quedo con eso, de, ostras, qué guay que ha sido esto, poder hacer un proyecto, un sueño, lo hemos convertido en un objetivo a raíz de tener un plan. Y creo que esto es con lo que me queda más, porque ves a la gente ahí que es, pues no, la mayoría de gente que vivimos, sobre todo en nuestros poblados, que tienen muy poco, pero muchos de ellos, no voy a decir todo el mundo porque no es verdad, pero muchos de ellos son felices con lo que tienen, pues porque tienen un propósito, pues es su familia, tener hijos, y esto es eso, pues cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y creo que nosotros que tenemos mucho, pues deberíamos aprovecharlo y eso, vivir con propósito es un poco con lo que me quedo, ¿no? Ya sé que muy bien el proyecto, ha dicho Pablo que tienen poco. No, déjame decirte que no tienen nada. Sí, No tienen nada y fijaros cómo van todos, ¿eh? Y aquí no, ¿eh? Y aquí van todos con una sonrisa. Y con una sonrisa. La magia. Y aquí no sonreímos todos, todo el día cabreados. Porque queremos más. Eso de la sonrisa que dices es como el tópico de ver a África todos sonríen. Es que es verdad. Tú pasas un pueblo en moto y solo gente sonriéndote y te saludan. Y piensas, ¿por qué sonríen tanto y por qué te saludan si eres un turista que va en moto que tampoco le estás haciendo bien a ellos, quiero decir. Y ellos son siempre, muy pocas veces que encuentras el caso de que alguien pues, te viene mal. Alguna vez sí, pero la mayoría, todo es súper felices. Pues pasamos a las preguntas, ¿no? Que yo Sí, creo que aquí de hecho, tenemos mucha curiosidad. creo que ahora viene el documental, ¿no? No, sí, la parte de Lanza y de Desi. De hecho, aquí está Luis, que fuimos a ver su ONG que tiene en Ghana, que tiene unos chavales ahí con un equipo de fútbol que les han dado, bueno, es una ONG que tiene pues una casa para acoger a unos niños pues que tienen muy poco, pero aparte pues han montado un club ahí de fútbol y los niños se lo pasan en grande y fue un proyecto que nos encantó y queríamos dar un poco de visibilidad a este proyecto porque realmente es un bien de proyecto, así que enhorabuena Luis, de verdad. De hecho, la AMSA nos dio más a nosotros que lo que podemos dar nosotros, porque fue como se rompió el motor a Alex, no teníamos dónde caernos muertos y la AMSA nos acogió y la verdad es que nos encantó, vamos a hacerlo con ellos y nos fue bien. Y ADESI es la otra organización, la que bueno, es muy pequeñita, pero también pues, queremos mencionar al menos el proyecto de Costa Marfil y demás. O sea, parte del dinero que hemos recaudado de los sponsors, un 30% ha ido a organizar la causa social porque obviamente se tiene que volver ya sea con dinero, pero sobre todo con tiempo. Que hay gente que dice, no, es que no tengo dinero, vale, pero tienes tiempo. También es un recurso muy importante para eso sí que hay que tener en cuenta. Y sí, ahora, de hecho, creo que viene el documental y luego el guion. El documental es un pelín más corto, lo hemos apurado, de hecho estamos haciendo la exportación 20 minutos antes de esta presentación y no hay anécdotas en el oficial, sí que vamos a meter anécdotas, pero como nosotros pues, hemos estado aquí dando la chapa, pues lo hemos hecho un pelín más corto. Yo no lo he visto, tú no lo has visto, pues creo que vosotros lo habéis visto. El documental, vídeo. Sí, es un vídeo y luego hacemos un par de preguntas hasta que los del panel pues nos digan, oye, apaga la fiesta, ¿vale? Oye.
África es el continente más salvaje y más desconocido. Si tuviera que escribir este viaje con una pequeña frase, sería la aventura de mi vida. Eso, un sueño hecho realidad. Ser África. Esto es África y es así y que no me lo Me llamo Alex Costa, tengo 29 años y me gusta. Soy Pablo y soy patrocinador de motos. Yo soy Lucas Port y bueno, como Alex y Pablo soy un gran apasionado de las motos. Bueno, creo que los tres hemos tenido pues una forma distinta de llegar, pero para mí fue cuando era muy pequeñito. Hacía mucho trabajo de ONG con mi padre, íbamos por África y ahí fue cuando de venir dije, oye, qué guay sería enlazar todos estos países y algún día pues hacer todo esto en moto, porque también nos movíamos mucho en moto por ahí. Entonces de ahí vino la idea cuando teníamos 16, 17 años y luego empecé a hacer viajes en moto por el mundo, siempre teniendo en el punto de vista el gran viaje, el gran sueño, que era cruzar toda África en moto. Entonces te diría eso, desde los 16, 17 años y desde entonces he estado trabajando para poder llegar ahí. Esta idea viene desde hace mucho tiempo, la verdad. Mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, siempre hacían viajes a África en moto. Entonces, yo siempre de pequeño tenía esa idea de estos. Mi objetivo es poder hacer algo similar y hacer viajes en moto por África. Entonces, empecé viajando en moto por Marruecos y luego me di cuenta que el gran objetivo era cruzar toda África. Otro punto que también creo que me inspiró mucho fue de pequeño, cuando en la casa hacía en África y lo veía cada noche con mi padre y con mi hermano, guardo esos recuerdos de las dunas, las imágenes, la aventura. Y sin duda creo que el cóctel hizo que, ostras, poder algún día cruzar África de arriba abajo y hacer esa gran aventura en moto es lo que me inspiró. ¿Qué buscábamos? Yo buscaba vivir, salir un poco de la rutina y conocer el mundo. Soy una persona muy curiosa, siempre me ha encantado viajar y ver las cosas pues, de otro punto de vista. O sea, para mí viajar, una aventura, sí es un viaje, pero no son vacaciones. Una aventura es casi un trabajo porque hay días que estás encima de la moto y dices que estoy haciendo aquí, hace frío, hace un calor que te mueres, no sabes dónde vas a dormir, estás pasando hambre. Es bonito vivir experiencias así y ponerse en situaciones como fuera de tu zona de confort. Yo siempre, yo soy muy de frases y una de mis frases que me gusta mucho es "Nothing great ever happens when you're cozy and comfortable". Sería como nunca espectacular pasa cuando estás en tu zona de confort. Siempre tienes que salir de tu zona de confort. Entonces yo lo que buscaba era salir de mi zona de confort para poder crecer como persona y ver mundo. Al final, ser una persona curiosa, lo que me gusta es ver mundo y conocer a la gente. El hecho de que disfrutemos tanto la moto, poder hacer una aventura tan ambiciosa como cruzar África y poder combinarlo todo junto con la cultura, una cultura muy diferente a la que tenemos, y yo te diría que África tiene una cultura igual más alejada de lo que podemos tener nosotros. Yo creo que todos estos factores hacían que cruzar África sea un reto mayúsculo y lo que más me podía traer más que otras geografías. Ha habido mucho planning detrás
no del día a día, sino del proyecto en general, nos lo hemos tomado con mucha calma y lo hemos hecho bien porque al final queríamos hacerlo bien. Entonces, pues venga, dediquémosle el tiempo que toca. Bueno, yo creo que prepararlo, como nos hacía tanta ilusión el proyecto, prepararlo ha sido súper divertido. O sea, teníamos claro que queríamos pues, tener algo de financiación a través de patrocinadores y teníamos que analizar bien qué ruta o por dónde queríamos ir. Estos han sido los dos principales retos que hemos tenido antes de salir. Teníamos más o menos los países que queríamos cruzar, sobre todo por el tema de visados, que no es fácil, entonces muchos visados nos los sacamos mientras estábamos en el viaje, en las distintas embajadas, pero no buscamos los tracks en internet ni nada, o sea, es un viaje que lo hemos hecho a nuestra manera. ¿Y qué es lo bueno? Todo el mundo se mueve en moto, sobre todo en el centro de África, todo el mundo se mueve en moto, en motos chinas baratas, entonces todos los caminos pueden pasar motos, coches no, pero motos sí. Y entonces ahí, cuando empezamos a inventar, sabíamos que de alguna forma u otra encontraríamos una forma de pasar por el coche no remoto. Siempre hemos intentado alejarnos de la carretera lo máximo posible. En algunos países ha sido imposible y en algunos países la carretera ha sido un reto más grande que hacerlo por camino, prácticamente por el estado en estado. Entonces, yo creo que hemos sido muy sobre la marcha, pero que hemos podido adentrarnos en una África muy rural, muy desconocida y que obviamente es como un objetivo, ¿no? Cruzar toda África, hacerlo de norte a sur, como tal. Pero obviamente no es el hecho de haberlo cruzado entero, es haberlo hecho de la manera que lo hemos conseguido hacer, que es disfrutando muchísimo de la moto, es decir, viendo por los terrenos más complicados, haber hecho arena, barro, regaderas y por playas, es decir, disfrutar de la moto en sí, no solo el concepto de viajar, y luego adentrarnos en pueblos y culturas muy salvajes y muy fuera de lo común y sin cero turismo, obviamente. Entonces, esto ha sido pues, lo que más ha hecho especial esto. Y lo que es, a nivel cultural, somos muy distintos, pero eso es lo que hace que sea bonito, ¿no? A conocer cosas distintas y culturas distintas, la percepción sí, me ha cambiado totalmente. Hay una frase muy buena que siempre decíamos, si prácticamente saltaba cada día, es TIA, This is Africa. Y esta frase salía cada día. África me ha enseñado a vivir más simple, ¿no? Hacer la vida un poco más... En mi opinión es no darle tantas vueltas a las cosas, darte cuenta que a veces estás intentando complicar mucho la vida y suele ser todo más básico, que hay que centrarse en lo importante y no... Pues yo creo que el cambio puede estar por llegar, porque al final acabamos de llegar, hemos vivido un montón de cosas, nos hemos dedicado yo creo que a vivirlo sin mucho planteamiento más allá, y yo creo que es ahora cuando volvamos a casa que nos daremos cuenta de cuál ha sido el cambio o qué ha sido lo que nos ha marcado en este viaje. Pero a día de hoy no tengo grandes conclusiones o grandes reflexiones, más allá de la simplicidad con la que se vive en África versus lo complicadas que hacen las personas aquí. Perdona, Tomàs, com anem de temps? Vamos un poquito, bueno, anirem una mica ràpid amb les preguntes. Hem estat parlant tot el rato en castellà, pràcticament perquè hi ha molta gent de Madrid, Lluís i Jordi de Madrid, i per això hem estat en castellà, no? Però tindríeu que parlar una mica. Bueno, quines preguntes? Començo jo per les preguntes, ¿no? Las rutas, ¿cómo hacíais las rutas? Estas rutas, ¿cómo las diseñabais para coincidir con la triarega esta que contasteis, que la tenéis que ver en Instagram?
la trialera esta que estos están subiendo como locos y bajan 3 matados con 3 motos de 125 con música, con tocadiscos, con todo lo básico, ¿no? O sea, ¿cómo buscabais estas rutas? O sea, yo cogía la app que es una app de GPS, y decíamos, vale, tenemos que ir a esa frontera. Hay las carreteras principales y luego ahí miramos, vale, pues aquí vemos que hay una pista, por ahí, venga, nos metemos por ahí y vemos. Entonces era todo en base a la app del GPS. Y luego, que lo ha comentado antes Pablo, hay una app que se llama iOverlander, que usa la gente que viaja, sobre todo en coche, que es como en el mapa, pues dejan comentarios. Pues, esta frontera te piden tanto, aquí se tiene que hacer el papeleo de tal. Entonces, con este mix de información, hacemos la ruta. Y os ibais actualizando cada Día a día. casi como la Día a día, exacto. pasamos el roadbook para ver dónde están los peligros, los errores y los cambios y los rumbos. Lo que nos sorprende es lo rápido que relativizamos la cantidad de kilómetros que hacíamos por día. Al final era como, vale, ahora tenemos que hacer 70 kilómetros de pistas y rápidos y llegamos. Y 70 kilómetros era nada. Acabamos haciendo eso, 200 kilómetros al día y relativizas mucho los instantes. Pues nos sorprende mucho, a las personas antes, cómo ibais equipados, ¿no? Que realmente contaban que realmente ibais muy ligeros de ropa, ¿no? Sí, o sea, yo creo que aquí nadie se me envió en el terreno de nadie y dijimos que cada uno vaya como quiera. Entonces, llevábamos botas, casco, guantes, gafas, poco más. Entonces, cada uno adoptó un poco lo que quiso. Alex se atrevió hasta ir con Yo me llevé mucho por el casco este. Nos han criticado mucho, no sé qué tiene lógica, pero al final nos queríamos tomar como una aventura. Tampoco queríamos ir sobrecargados de todas estas chaquetas que iba la gente que dan un montón de calor. Y también nos hemos autoconvencido de que nos influenciaba para no poner frío. Y lo que también demostrado es que no lo puede hacer cualquiera, que realmente está muy preparado, estáis realmente muy preparados, vais muy bien en moto. Yo no entiendo todavía cómo no rompís el bastidor de la moto con tanto peso que habéis tenido. Es una moto dura. Pablo flipaba. Llegaba al final del día y como, no sé cómo esta moto aguanta, porque la tralla que le hemos pegado a estas motos es una locura. Yo a medida que iba haciendo el viaje ya iba poniendo más a prueba pensando, consigo partirla, vamos. Y pegaba unos saltos, unas cosas, me bajaba a la moto y me salió perfecto. Y al final, esta moto, cualquiera no tiene sentido. No apretamos ningún tornillo en todo el viaje. ¿Y por qué cogiste esta grada? Cilindrada pequeña, más ágil, más fácil y consume muchísimo menos. Hacíamos 450 kilómetros en una tirada y eso cuando viajas por esos sitios se agradece. Si lo calculabais, las gasolineras, cómo lo ibais siendo, las rutas están marcadas. Google Maps ayuda mucho, pero en ciertos puntos, como todo el mundo se mueve en moto, pues sabes que en algún sitio vas a encontrar. Puntos críticos, Angola, que de hecho Pablo se quedó sin gasolina, pero eso te quedábamos extra. Y también en Mauritania, que nos vendieron ahí suerte que encontramos, o sea, ahí calculamos mal, y en medio del desierto, un sitio que se llama Inara, que está perdido en medio del desierto del Sáhara, si se le puede llamar pueblo, nos vendieron gasolina a 3 euros el litro. Pero nos sacaron de ahí, sí, justo el vídeo se había de izquierda. No, seguro que tenía de todo. Sí, pero las motos no nos han dejado tirados por un inyector o algo así, de manera que nos hemos arriesgado, pero se ve bien. La Royal tiene bomba de gasolina, sí, pero no ha fallado. Al final también, al ser una moto, estas motos se venden sobre todo en la India. Yo creo que la calidad de la gasolina en la India no es la mejor, entonces están hechas para gasolina mala y por eso no hemos tenido ningún problema de gasolina porque es una moto robusta. ¿Cuántos depósitos al día? Pues 1, 2, más o menos. También cuando sabíamos que había un tramo complicado, íbamos vacíos de depósito, porque si no llevas 17 kilos delante, que es... Vamos con las preguntas.
Luego repetimos la pregunta. Sí. Ahora a trabajar. Ahora voy back to the office. No, de hecho, yo personalmente, yo vuelvo muy motivado para trabajar. He descargado pilas para cargarlas. Entonces ahora mi sueño es, mis dos proyectos que tengo, pues, están arrancando, pues, que sigan arrancando vosotros dos. Sí, yo creo que todos hemos cargado pilas, teníamos que cargar 3 meses. Yo creo que, o sea, yo recuerdo que al final, pues, me hace ilusión volver, recuperar mi vida, intentarme, pues, en otra cosa y hacerla bien. No sé cuándo las cargadas, pero de momento ahí están. Ha sido conseguir un reto, ¿eh? Yo creo que son los tíos que han demostrado que pueden montar una startup. Una startup, cualquier empresa. Esto sí es una empresa. Hacer 90 días en toda África. Y cada día 50 batallas que tienen que superar, que las han superado, no sé, es un éxito, un reto superado. Dos preguntas. ¿Por qué no llevabais tú me entiendo que va mal porque un dentazo te lo destroza? Y segundo, no se distanciaba hacer un cuchillo y preparación de pinchazos. Se puede enseñar mucho. No, Ahorita tu padre. el tema de los pinchazos ha sido como el toque de uno del viaje. El MUS, a pesar de los 20 kilómetros, entonces teníamos que haber cambiado cada un MUS en Camerún. Posible. No, pero, o sea, como mucho, no. Es imposible conseguir un MUS en toda África. Necesitamos conseguir neumáticos, no conseguimos. Es decir, de Mauritania a Sudáfrica fue un neumático, llegamos a Camerún, ¿no? Entonces, tenemos una opción